¿Qué tal, amigos? Traemos una aportación a un sistema de entrenamiento. Como alguna vez lo estableció Nisowich en su gran libro Mi Sistema, en esta ocasión permítanme compartir mi sistema de entrenamiento. Lo dividí en tres partes: la teoría, lo que todo ajedrecista debe de saber básicamente. Sabemos que la teoría se divide en tres partes: apertura, medio, juego y final. Que las aperturas abiertas son las derivadas de E4 o E5, como la española, Ruy López, la italiana, la escocesa. En la defensa Petrov, rusa, los cuatro caballos, Ponciani, Philidor, defensa Philidor. Y las aperturas semiabiertas son las derivadas de E4 por parte de las blancas, y donde las negras no contestan E5, sino contestas diferente a E5. Por ejemplo, la francesa con E6, la siciliana con C5, la Lecken con caballo F6, la Pir D6, Robach G6, Owen con B6, etc. Tenemos también las cerradas, que son todas las aperturas derivadas de D4 con blancas, o bien C4 o caballo F3, y de donde se derivan también muchas defensas, como la defensa ninso-india, la defensa india de rey, la defensa india de dama, la defensa Grunfeld, la Benoni, la Indobenoni, e incluso las blancas pueden plantear sistemas para el ámbito de dama, como el sistema Londres, etc. Todo este tipo de aperturas se encuentra mucho material para estudiar y tener un gran repertorio de aperturas. En este caso debemos elegir qué tipo de aperturas con blancas nos recomiendan los grandes maestros. He leído que principalmente los que están iniciando en el juego del ajedrez, jugar E4 les ayuda a desarrollar un filo táctico muy efectivo, así que se recomienda para los principiantes empezar a jugar con E4. Incluso muchos jugadores nunca dejaron de jugar E4, como por ejemplo Bobby Fischer, Paul Morphy, y otros pues variaron, como los actuales grandes maestros, ¿no? Kasparov, Carlsen, etc. Esto es muy importante, pero principalmente en la apertura hay tres principios fundamentales que debemos respetar, como son: 1, dominio del centro. Atacar y dominar el centro es un principio fundamental. El segundo sería desarrollo y coordinación de piezas. Tenemos que tener nuestras piezas, toda la carne al asador, todas deben de jugar, estar coordinadas, desarrolladas, tener la mejor línea de ataque. Los alfiles necesitan diagonales, los caballos necesitan dominar casillas donde no los puedan expulsar, las torres necesitan columnas, filas que invadir, los peones necesitan impedir la maniobra del adversario, la dama necesita colocada estratégicamente para poder dar quizás el golpe final coordinado con sus piezas, etc. Desarrollo y coordinación de piezas es el segundo factor muy importante. El tercero sería la seguridad del rey. Si no tenemos un rey resguardado, puede ser un blanco fácil de ataque, se puede sentir muy vulnerable. Si nosotros no tenemos el rey seguro, tenemos que buscarlo, enrocar, ya sea corto y largo, y si vemos que el adversario tiene su rey en el centro, pues abrir líneas y atacarlo, ¿no? Porque sabemos que es un punto muy importante. Muchas partidas se han perdido o se han ganado por hacer caso omiso, por no tomar en cuenta, o por tomar en cuenta esos tres factores. Jugadores, sobre todo principiantes, si no toman en cuenta esos tres factores, puede que la partida se defina rápidamente. Repetimos los tres principios fundamentales: dominio del centro, 1; 2, desarrollo y coordinación de piezas, y 3, seguridad del rey. Seguimos con lo que es el medio juego. En el medio juego encontramos elementos tácticos, que son las herramientas. Es como tener armas disponibles para el ataque. Podemos ganar con ellas si se presentan en la partida. Encontramos un sinfín de herramientas, elementos tácticos, como por ejemplo el ataque doble, la eliminación de la defensa, la horquilla, cambios para ganar material, la batería, la clavada, la enfilada, la desviación, la atracción, el jaque al descubierto, el descubierto,
el jaque doble. Ese es un elemento muy fuerte, uno de los más fuertes, yo creo que el más fuerte, el jaque doble. Intercepción, bloqueo, remolino, la famosa partida de Carlos Torres Repeto con Lasker, liberación de casilla, liberación de diagonal, liberación de columna, destrucción, extracción del rey, la sobrecarga, la jugada intermedia, rayos X, en fin, una serie de combinaciones muy importantes. La combinación, sobre todo, tener ejercicios de todo esto, practicar la táctica, es como correr 10 kilómetros diarios para nuestro músculo principal, que es el cerebro. Hacerlo trabajar, ponerlo en la práctica diario. Yo creo que es recomendable resolver problemas, incluso de ejercicios tácticos, donde pongamos a prueba nuestra capacidad combinativa, el cálculo de variantes, fortalecer este tipo de combinaciones, muy importante en el medio juego. Tenemos también la segunda parte de lo que es el medio juego, aparte de la táctica, lo que es la estrategia. La estrategia se refiere principalmente a un ajedrez más posicional, donde se toman en cuenta los factores posicionales, los factores de la posición, cómo valorar una posición, cómo entender los equilibrios o los desequilibrios de una posición, cuando un jugador puede jugar a ganar, dependiendo de las debilidades de la posición adversaria, cómo atacarla, establecer puntos de ataques, mantener la iniciativa, etc. Y tener una lista de elementos, factores posicionales, como son, por ejemplo, dominio de una columna, casillas fuertes o casillas débiles, complejo de casillas, alfil bueno, alfil malo, minimizar la fuerza del adversario, tener mejor posición, el sacrificio de calidad, etc. Una serie de factores posicionales que son muy interesantes. Al estudiarlo encontraremos un sinfín de partidas y ejemplos muy agradables. Bueno, tenemos también el final de juego. Están los finales teóricos, principalmente llegar al mate con los mates básicos, que son rey torre contra rey, rey 2 torres contra rey 2 alfiles contra rey alfil y caballo contra rey, uno de los más difíciles, pero son muy importantes, sobre todo porque tenemos que dar jaque mate en menos de 50 jugadas. Muy importante también los finales elementales, cuando tenemos, por ejemplo, el juego entre damas, cuando un peón está a punto de coronar, etc. Ahí se presentan muchos finales interesantes ya teóricos. Y los finales prácticos serían los que se nos presentan, como la palabra lo dice, en la práctica. Tratar de llevarlos a los finales teóricos para poder tener un resultado favorable, ya sea empatar o ganar la partida. Bueno, el segundo punto que yo les había establecido es la filosofía. Para mí, interpretar las frases célebres de los grandes maestros y seguir sus consejos prácticos es de mucha utilidad, sobre todo cuando se está jugando en torneos o una partida larga. Esto es muy difícil coordinarlo cuando es una partida rápida o blips, no da mucho tiempo, pero se recomienda que retener frases célebres de los grandes maestros puede ser mucha utilidad en los torneos, sobre todo a la hora de estar jugando. Sentimos que atrás está un gran maestro apoyándonos. Por ejemplo, una frase común pudiera ser: para un ataque en el ala, un contraataque en el centro. ¿Qué quiere decir esto? Pues si me están atacando por un costado, el clásico ataque 150 en la defensa siciliana, que llegue primero es el que gana. O en muchas partidas se ha presentado que también esta frase se puede deducir para un ataque en el ala, un contraataque en el centro. ¿Qué quiere decir? Si hacemos una deducción, tenemos que cerrar el centro para que nuestro ataque en el ala sea efectivo. Una frase nos puede dar una consecuencia de otra frase más o una simple lógica. Esta deducción puede ayudarnos a ganar una partida. Analizar una frase y buscar ejemplos de partidas puede ser de mucha utilidad. Reunir un sinfín de frases y ejemplos nos puede ayudar. Otro punto es la psicología. Muchas veces
podemos ver cómo los grandes maestros las han aplicado. En el caso de Fischer, cuando ganó el torneo de candidatos, incluso llegó y le ganó al campeón mundial en ese entonces, Boris Spassky. Una gran hazaña del genio, del gran maestro Bobby Fischer. Y podemos ver muchas reacciones psicológicas interesantes en el famoso libro del maestro Garry Kasparov. También es muy interesante. Es un famoso libro que habla de la vida, muy interesante. Este libro es muy interesante. En fin, la genialidad es el tercer punto. Para mí, elegir uno o dos o hasta tres grandes maestros al principio, estudiar sus partidas, empaparse de su repertorio de aperturas, cómo juegan, tratar de imitarlos, puede servir de una referencia. Quizás más adelante podemos soltarnos de su tipo de juego y tratar de establecer un propio estilo, ¿no? Pero pues ya cuando elegimos un gran maestro es porque nos gusta cómo juegan, su propio estilo, se acomoda a nuestro estilo personal. Esta aportación es muy interesante y espero de aquí en adelante establecer cada punto de los que les he explicado en esta sesión y esperemos abordarlo nuevamente con más ejemplos de partidas. Gracias.